la cuarta sesión, que es el discernimiento sobre el cuerpo, los sentimientos, la mente y los fenómenos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar poco a poco con esta cuarta sesión. Algunas reflexiones iniciales y luego vamos a dar paso a una explicación de la meditación específica de hoy. Muy bien. Bueno, básicamente, como hemos visto, la práctica meditativa que proponemos en este curso, lejos de ser una práctica que tiene el objeto, de alguna manera, como dijimos en las sesiones anteriores, de simplemente ser una suerte de refugio solipsista, ¿eh? Una técnica para aislarse de los problemas del mundo. Lo que se propone, la práctica, es darnos recursos para poder, de alguna manera, abrirnos a la realidad. Son dos maneras diferentes. Como dijimos también en las sesiones anteriores, es cierto que el camino de autoconocimiento, de autotransformación, de compromiso con el mundo, tiene diferentes etapas y diferentes momentos, y hay épocas en nuestra vida en las que necesitamos de alguna manera meternos para adentro y protegernos, pero en última instancia el objetivo central de la práctica meditativa, tal como la entiende el budismo y en especial la tradición mahayana, es hacernos capaces de poder vivir en el mundo plenamente, de manera íntegra, de manera comprometida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un primer punto que quisiera remarcar como la motivación básica que tenemos en la práctica budista. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Básicamente, cuando nosotros decimos abrirnos a la realidad, lo que estamos diciendo, de una manera u otra, es sencillamente abrirnos a los problemas, porque la realidad es problemática. No solamente es problemática, sino que, como todos sabemos, nos enfrenta continuamente a contradicciones, porque efectivamente ser un individuo en una sociedad, ser un ser viviente en el contexto del mundo natural, que tiene una lógica que no es precisamente amable, en muchos sentidos, es depredadora, cruel, etcétera, etcétera, porque tiene una lógica que es diferente a la que tenemos nosotros como individuos separados, enfocados exclusivamente en nuestra propia supervivencia, etcétera, etcétera, hace que continuamente ese abrirnos a la realidad nos enfrenta a problemas, nos enfrenta a desafíos, nos enfrenta a contradicciones. Entonces tenemos que pensar cuál es la... Estoy simplemente poniendo las bases de esta sesión. El primero, como dijimos recién, es abrirnos a la realidad. El segundo es el tema de los problemas. Hay dos clases, podríamos decir que hay dos clases de problemas con los que nos enfrentamos. Uno son los problemas que, como decíamos recién, son inherentes a nuestra condición biológica o natural. Son problemas que en principio no podemos achacarle a nadie. Son los problemas, un volcán, estos últimos, la pandemia, etcétera, etcétera. Obviamente podemos hacer algún tipo de teoría, de algún tipo de complot internacional para poner los virus, etcétera, etcétera, pero en principio la historia de la humanidad ha sido una historia de confrontación con las condiciones naturales y no hay nadie a quien le podamos echar la culpa. Y lo mismo ocurre con otras catástrofes naturales, aunque es cierto que nosotros también somos creadores en la actualidad, por el enorme poder que tenemos, de transformar nuestras condiciones medioambientales en detrimento de nuestra propia vida. Pero son problemas que nosotros, en cierto modo, no podemos achacar a nadie. Y luego tenemos otra clase de problemas, que son los problemas a los que nos enfrentamos, que son creados por los propios seres humanos, por nosotros mismos y por nuestros semejantes. Y frente a estos dos problemas tenemos actitudes muy diferentes.
deberíamos tener actitudes en principio muy diferentes. Sin embargo, es muy importante pensar que la perspectiva del budismo, y vamos a hablar un poquito de eso, en principio nosotros adoptamos frente a esos problemas cuando estamos en el proceso de comprender cuál es la naturaleza de nuestra experiencia. No hacemos una diferencia radical entre estas dos males que tenemos en nuestra vida. Es cierto, es evidente que cuando nosotros hablamos de gobiernos o de agentes corporativos o incluso de personas a nuestro alrededor, trabajadores o empleadores, etcétera, que cometen acciones que no son éticamente eh, respetables o dañinas, etcétera, tenemos todo el derecho del mundo, evidentemente, a pedir responsabilidades. Pero desde el punto de vista de la práctica, del punto de partida de la práctica, no hacemos una distinción tan potente. ¿Por qué? Porque de un modo u otro, tanto los fenómenos naturales como los daños que nos producen otros seres que son semejantes a nosotros, tienen una lógica que es la lógica de la causalidad. En cierto modo, cada uno de nosotros es el fruto de las propias lógicas, impulsos, tendencias, hábitos que hemos ido creando a lo largo del pasado en nuestras vidas. Eso no significa que cuando nosotros salimos cuando volvemos al mundo en cierto modo convencional, tenemos la obligación de establecer responsabilidades a nuestros semejantes y a nosotros mismos, hacernos cargo de nuestras propias acciones negativas, pero es muy importante como punto de partida, ya vamos a hablar un poquito más en la próxima sesión, cuando nos enfoquemos en las cuestiones de la ética, que pensemos que incluso los daños que cometen otros sobre nosotros no son necesariamente el producto de un agente individual, sino que son el producto de una lógica sistémica que hace que las personas se comporten de una manera determinada por falta de educación, por falta de comprensión, por impulsos, por emociones negativas, etcétera, etcétera. Este punto es para mí muy importante tenerlo en cuenta. Primer punto, la práctica meditativa tiene el objetivo de enfrentarnos, de ayudarnos a abrirnos a la realidad. La realidad trae consigo problemas. Los problemas son problemas, algunos naturales y otros son problemas que producimos nosotros como agentes humanos, pero en cualquier caso, todos esos problemas tienen lo que subyace a esos problemas es la causalidad, el surgimiento dependiente, ciertas lógicas, sistemas que justamente la práctica meditativa, la tradición budista, nos propone una alternativa para interrumpir esa lógica sistémica. Este es un punto importante. Ahora bien, otro elemento importante que vamos a tener en cuenta es que hay dos elementos. Primero, déjenme decirles que estoy intentando, primero que nada, poner los elementos del argumento y después vamos a la explicación de cómo se lleva a cabo en la práctica. La otra distinción que es importante tener en cuenta es que hay dos grandes elementos que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de por qué estamos metidos en todo este caos en el que vivimos. Desde el punto de vista histórico, en el momento presente, si pensamos en la modernidad capitalista y cada uno de nosotros en sus propias circunstancias históricas, pero también de manera transhistórica, si pensamos por qué los seres humanos tenemos que vivir en este caos continuo, en esta violencia continua, en esta miseria continua, en estas complicaciones continuas, emocionales, en todas las dimensiones, en todas las esferas de nuestra existencia, en el mundo personal, en la vida económica, en la vida política. Todo es tan feo, en cierto modo, el modo en que nos tratamos los unos a los otros, la manera en la cual luchamos, competimos, sentimos envidias, etcétera, etcétera. Bueno, para poder entender esto tenemos que prestar atención a dos elementos nuevamente. Uno es el elemento, la materialidad de nuestra experiencia. La materialidad de nuestra experiencia. Si nosotros pensamos en un ser vivo, que no sea un ser humano, un animal, por ejemplo, y miramos alguna de esas series documentales de los animales, etcétera, etcétera, en los depredadores, en todas las escalas, en las escalas de los insectos, en las escalas de otros animales, de mamíferos, peces, etcétera, encontramos que hay una pulsión material en cada uno de los seres, el hecho de la supervivencia, que hace que el sufrimiento sea parte de ese ciclo de la vida misma,
que nos lleva a el comernos los unos a los otros. La depredación mutua. ¿Ok? Eso ocurre, lo vemos en el mundo animal. Y la vemos también en nuestra historia, en la historia de la raza humana, de la especie humana. Nosotros vemos diferentes sistemas políticos, sistemas económicos, etcétera, en la cual existe ese canibalismo. ¿No? Por ejemplo, en la actualidad vivimos en un sistema capitalista en el cual que está basado fundamentalmente en la explotación, la expropiación sistemática de recursos por parte de unos sobre otros, y ese es el sistema, funciona como una gran caja de resonancia de todo tipo de injusticias, de dolor, de sufrimiento, etcétera, que tenemos que tener en cuenta, que es básico que tengamos en nuestra mente. Incluso si todos quisiéramos actuar de manera compasiva, bondadosa, eso no cambiaría en este sistema la lógica de injusticia que produce las propias coordenadas, la propia lógica del sistema. ¿Okay? Ese es un elemento, el aspecto material. Y luego tenemos el aspecto cultural, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con el modo en que nos concebimos a nosotros mismos, la manera en la cual nosotros imaginamos nuestra relación con los otros y con la naturaleza, etcétera. Y en este caso concreto, en nuestro caso concreto, ha habido tradiciones en la antigüedad que ponían mucho énfasis en tratar de educar a los seres humanos en una idea básica, que es la idea de que todos y cada uno de nosotros no existe de manera separada, que las comunidades están basadas en la existencia de los individuos, pero los individuos a su vez son única y exclusivamente el producto de la lógica comunitaria. Tradiciones que han puesto mucho énfasis en nuestra relación simbiótica con otras formas de vida, con la naturaleza, etcétera. Pero nosotros vivimos una época muy peculiar, que es la época no solamente del capitalismo, sino de la modernidad, que tiene su propia lógica, su propia orden moral. Y ese orden moral en nuestra sociedad nos dice que nosotros somos individuos aislados, que solo de manera accidental estamos en relación con los otros, no existe una emergencia, una concurrencia, un surgimiento dependiente en la sociedad, sino que existe una accidentalidad, que la sociedad es de alguna manera una mera construcción. Por lo tanto, nuestras sociedades se basan en una idea de hiperindividualismo. Por otro lado, nuestras sociedades modernas tienen otra característica. Nosotros tenemos una visión de la acción humana como constructores de realidades, en un sentido muy radical. Nosotros construimos el mundo de una manera revolucionaria. Nosotros creemos que tenemos la capacidad de reconstruir completamente la realidad entera. Lo vemos con la tecnología, lo vemos con la inteligencia artificial, lo vemos con el modo en el cual imaginamos la conquista de mundos extraterrestres, etcétera, la modificación de nuestra genética, etcétera. Lo queremos hacer todo de nuevo. Por lo tanto, no solamente vivimos en sociedades hiperindividualistas, sino en sociedades donde la razón instrumental, es decir, utilizar todo como recurso, y ese todo es no solamente nuestra propia biología, sino también la biología de los otros, todo se convierte en un recurso, no solamente económico, sino también de ese ethos de prometeico, de construir una realidad que esté al servicio de nuestro bienestar y de nuestro goce. Ese es el segundo elemento. ¿Y esto qué produce? Una enorme sensación de atomización social. Vivimos en una sociedad donde tenemos la sensación de que todos somos extraños entre nosotros. Nuestros contactos son accidentales, ¿no? Nos encontramos a través de las redes sociales, pero todos tenemos, todo aquel que haya utilizado alguna vez las redes sociales y que ha visto cómo se han modificado sus relaciones interpersonales a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera, sabe de lo efímero que son nuestros contactos, de el modo en el cual se han diluido esas lógicas comunitarias que existían en otra época, etcétera, de una manera muy, muy destructiva. Pero no solamente nos sentimos extraños los unos a los otros, sino también sentimos que el mundo que habitamos, el mundo social me refiero en primer lugar, el Estado, la comunidad barrial, la comunidad, los clubes a los que formamos parte, las tribus de las que formamos parte, en cierto modo
en una época sabíamos, sentíamos que nosotros éramos los que construíamos esas comunidades, que construíamos esa sociedad y que la sosteníamos, pero ahora tenemos una sensación de que hay una enorme lejanía, cada uno de nosotros está solo frente al mundo social, contra el cual, en cierto modo, combate. Quiere decir que hay, de nuevo, una gran soledad, no solamente con los próximos, sino también con las estructuras, ¿no? Todo está ahí afuera y nosotros de alguna manera estamos intentando ver cómo podemos encajar en el mundo social. Y es evidente también que sufrimos, incluso cuando somos ecologistas, incluso cuando queremos tener una vida en la naturaleza, incluso cuando nos vamos al campo para poder disfrutar de algunos momentos de paz, tenemos esa sensación de que la naturaleza, de la cual formamos parte ineludiblemente porque somos vidas, porque somos biología, porque somos la ecología, la humanidad se imagina a sí misma confrontada contra la naturaleza, como si naturaleza y humanidad fueran dos conceptos separados. Ya existe esa suerte de guerra entre la naturaleza y la humanidad. Entonces, esta es la lógica que hace que nosotros tengamos esa sensación continua, que tenemos que tener en cuenta porque la meditación se da en este contexto, en un contexto en el cual, desde el punto de partida, debido a una cuestión sistémica, de un orden material, de un orden cultural determinado de la historia, nosotros vivimos en una suerte de alienación perpetua. Continuamente sentimos que estamos solos en el universo, completamente despojados de la posibilidad de entrar en comunión o en unión con lo que realmente somos, que es la realidad en sí misma. ¿Ok? Vale. Este punto es importante. Solamente recordarles una cuestión que decía anteriormente. Hay un tío, perdón, hay un tío, perdón, me agarró la... Hay un tío que se llama Charles Taylor, con quien tengo una larga relación durante muchos años, que él hizo un análisis muy interesante de la era secular, ¿no? Y en ese texto, que es un texto muy complejo, histórico, conceptual, etcétera, él habló mucho sobre la distinción de lo que eran las sociedades premodernas, donde todavía las sociedades se organizaban de manera vertical. Obviamente existían todos los vicios y todos los pecados que nosotros sufrimos en la vida moderna, pero había una verticalidad que es una visión de trascendencia que hacía que el significado último de la vida no se jugaba en nuestra vida cotidiana, se jugaba más allá, el sentido estaba más allá de el mundo cotidiano. Lo vemos en las películas, ¿no? Nos preguntaba por qué alguien puede morir por la patria, cómo alguien en algún momento de la historia pudo morir por Dios o por el prójimo, etcétera. Todas esas cosas a nosotros nos parecen absurdas en la modernidad, porque lo único que existimos somos nosotros, con nosotros mismos, con nuestros placeres, con nuestros dolores, etcétera. Lo único que vale es eso, y entonces esa idea de que la vida se puede organizar de otra manera que no sea en la pura supervivencia horizontal, de lograr el máximo placer y reducir al máximo el dolor, nos parece un poco estrambótico. Entonces, ¿qué es lo que nos decía Taylor en ese texto que me parece que es importante rescatar para la sesión de hoy? Nos decía justamente eso. En la modernidad se hace muy difícil pensar que alguien pueda realmente organizar su vida en función de una realidad supramundana. Con vistas a Dios, con vista a la iluminación, todo eso parece algo nebuloso, ¿no? Vale. Y eso es una realidad. Nuestra vida es difícil no pensar que la práctica meditativa, cuando está asociada a una religión o a una espiritualidad extramundana, etcétera, etcétera, es una suerte de engaño. Es correcto. Pero ocurre algo, que de todas maneras tenemos un problema, que nosotros seguimos teniendo esa pulsión. Nosotros todavía queremos tener experiencias de resonancia que nos saquen de la experiencia ordinaria que tenemos habitualmente. Pese a que puede que ya nos hayamos deshecho, hayamos rechazado la dimensión religiosa, la dimensión vertical, todavía queremos tener experiencias que sean significativas. Hablamos de la naturaleza como una fuente de resonancia, hablamos del arte como un lugar de resonancia, hablamos de ciertos eventos, ¿no? Nos gusta, por ejemplo, hay los jóvenes que pueden querer ir a eventos deportivos o eventos donde sienten una experiencia de que pueden ir más allá de sí mismo y romper esa experiencia de alienación, de soledad, etcétera, etcétera, que puede ocurrir de muchas maneras.
pero parece ser algo que es inherente a nuestra condición humana. Ese anhelo de resonancia, ese anhelo de unión, los cristianos lo llaman ese anhelo de comunión, que se manifiesta, por ejemplo, en la experiencia de la Eucaristía, en la práctica cristiana, en el catolicismo, etc. O en el caso del budismo, la idea de liberarse de esa alienación y alcanzar la iluminación, que es una experiencia de gozo en la cual se disuelve la idea de un ego autocentrado que existe independientemente y es lo que permite una apertura radical con el otro y lo otro. ¿Okay? Entonces este es el otro punto que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esas experiencias que nosotros buscamos tienen un problema. El problema es que efectivamente todos nosotros, como digo siempre, hemos experimentado esos momentos de resonancia en nuestra vida, en diferentes esferas. Un músico en una jam puede tener un momento de fusión, un actor en su obra de teatro, un amante de la música clásica en un concierto, un amante de la naturaleza llega a la cima de una montaña y de repente su corazón se abre y su mente se silencia y hay una experiencia profunda, no de disolución, sino de unión, de comunión, etcétera, etcétera, con todo lo que existe. Un momento de enamoramiento, como decíamos en la primera sesión, en la cual dos seres humanos se reconocen mutuamente y parece que es el velo de la ignorancia, de alguna manera se rompe y parece que ese muro que continuamente nos mantiene cautivos desaparece. Quiere decir que todas esas experiencias son un lugar común en nuestra vida. Algunos las experimentan más a menudo, otras las experimentan menos a menudo debido a la alienación cotidiana, etcétera. Pero en general lo que hacemos con esas experiencias es, aunque las buscamos y las anhelamos, etcétera, etcétera, no les prestamos la atención la atención que merecen, la importancia que tienen, porque es justamente en esas experiencias donde nosotros descubrimos la naturaleza última de lo que verdaderamente somos. Somos surgimiento dependiente, somos unión. Primero, y solo secundariamente, cuando la mente queda atrapada por el temor, cuando la mente queda atrapada por el aferramiento, cuando la mente está atrapada en su propia ignorancia, una autocomprensión distorsionada de sí misma, etcétera, etcétera, es que se produce la separación. Pero siempre tenemos a nuestra disposición, la posibilidad de ese encuentro, que es lo que hace que nuestra vida sea significativa. Ahora, ¿qué pasa? En nuestra vida contemporánea, todas estas oportunidades que tenemos, como por ejemplo viajar en la naturaleza, un concierto de rock, tocar la guitarra, con otros amigos y tener una experiencia fantástica, etcétera, etcétera, estar en un concierto, una obra de arte, etcétera, tienen un problema. Porque esos instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que son muy valiosos, tienen una característica. El pintor o el artista, etcétera, etcétera, puede dar testimonio de los momentos de profunda resonancia con el mundo que produce su trabajo. Y lo mismo el músico, el amante de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Todos esos fenómenos no pueden ser garantizados. Esa experiencia no pueden ser garantizadas. De alguna manera dependen de la suerte, dependen de la fortuna que tú tengas esa experiencia. ¿Se entiende? Tú puedes hacer todo lo posible, te vas a caminar tuviste una experiencia en la naturaleza y que fue muy impactante, caminaste por una montaña, de repente se abrió tu corazón, a la siguiente caminata no ocurre. Ves una obra de arte que es maravillosa y tienes una sensación de apertura de tu mente y tienes una comprensión profunda de algo, una intuición acerca de la verdadera naturaleza de las cosas, pero a la siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente exposición que vas es un plomo, no entiendes qué demonios está haciendo esta gente con estos colores tan raros, etc. Quiere decir que no está garantizada. Pero por otro lado hay otro problema con estas experiencias, que estas experiencias tampoco resultan significativas frente a ciertos eventos de nuestra vida. ¿Qué puede significar una obra de arte frente a la muerte de un ser querido? Frente al temor a mi propia muerte. ¿Qué puede significar la música? La música más espléndida, la más extraordinaria
en el momento de dolor frente a mí, no solamente puede llegar a ser un insulto para tu propia experiencia. Quiere decir que esas experiencias son experiencias condicionadas, son puramente condicionadas. No quiere decir que no sean valiosas. Entonces, es aquí donde el budismo propone una lógica, que es la que hemos estado hablando anteriormente, una lógica diferente. Y nos dice, incluso esas prácticas están basadas de manera más sutil en la idea de que en la espiritualidad, la vida plena puede conseguirse de alguna manera con esos artefactos de la cultura. Y lo que dice la tradición budista es que nosotros necesitamos algo más profundo. Y eso más profundo, esa idea de vivir plenamente, significa aceptar la naturaleza de nuestra experiencia en sus propios términos. Aceptar la experiencia del encuentro con los otros en los propios términos de la relación. Y aceptar en los propios términos de la relación nuestra pertenencia a la vida misma, como seres biológicos y como parte de la naturaleza. Y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. En la clase anterior presentamos las 4 nobles verdades, que básicamente lo que nos plantean son 2 conjuntos de causa y efecto. El primer conjunto de causa y efecto es el siguiente. El Buda es taxativo. Si tú no comprendes la naturaleza de tu propia existencia, es decir, que eres un ser radicalmente interdependiente, que no hay ningún residuo tuyo que no sea relación, que cada vez que te ves a ti mismo preexistiendo a las relaciones que te conforman, estás atrapado en la ignorancia, y que esa ignorancia es lo que suscitan tus emociones negativas, tu aferramiento, tus aversiones, tus miedos, tus angustias, etc. Esa cualidad de tu mente ignorante es la que hace que tu experiencia sea dukkha. Es decir, que tu experiencia sea alienada, que tu experiencia sea una experiencia sistemática de alienación, que te sientes ajeno al mundo en el que vives, te sientes extraño respecto a los otros, te sientes ajeno también a las comunidades a las que perteneces, te sientes atrapado en ti mismo. Ok, ese es primer conjunto de causa y efecto. El segundo conjunto de causa y efecto es exactamente el contrario. Si tú, dice el Buda, si tú practicas, te comprometes con una vida ética de no dañar, de bondad y de cuidado hacia ti mismo y hacia los otros, y te comprometes a un trabajo de autotransformación que implica paulatinamente ir abriéndote a la realidad de tu ser, que es pura relación, si te comprometes con la relación que eres, de la que formas parte, entonces lo que tienes es una vida plena. Una vida que tú verás cuando empieces a recorrerla, que es una vida genuinamente significativa. ¿Ok? Esa es en la estructura básica. Y entonces empezamos con la práctica meditación. Una vez que establecimos claramente el marco motivacional, entonces, muy importante, ¿qué es lo que dice, cómo empieza la práctica budista? Con ese compromiso. El compromiso es que, ¿por qué llamamos a este curso dimensiones de la experiencia? Porque nosotros, como seres humanos, vivimos en infinidad de dimensiones, de esferas de la existencia. No solamente en una, sino en muchas. Nos levantamos, desayunamos, tenemos relaciones con nuestros hijos, con nuestra mujer, con los colegios, con las universidades, con el trabajo, con el transporte, con el dinero, con la política, con la ecología, con la música, con cada una de las cosas que tocamos es una relación. Y entonces, el propósito de la práctica meditativa es ayudarnos a abrirnos plenamente, de vivir plenamente cada una de esas dimensiones. Y abrirnos a esas dimensiones no significa tener una mirada idealizada de esas experiencias, sino abrirnos a todos los problemas y todas las contradicciones y todas las dificultades que nos plantea ser seres en relación. Quiere decir que la meditación es lo opuesto al intento de diluir la contradicción que somos.
En la meditación nosotros nos hacemos cargo de la contradicción. Es evidente que entre la sociedad y el individuo hay una contradicción. Es ineludible. La sociedad como conjunto, estoy poniendo un ejemplo, tiene unos intereses que no siempre están de acuerdo con la del individuo. Siempre hay un conflicto ahí. Yo no puedo ni diluir los intereses y las necesidades del individuo, ni diluir ni obviar las necesidades de la sociedad. ¿Qué es lo que tengo? Como ser contingente, entre individuo y sociedad hay una contradicción inherente. Y yo tengo que vivir esa contradicción, tengo que asumir esa contradicción. Entre el ser humano y la naturaleza existe una contradicción inherente. Lo que el ser humano quiere, que es la máxima, el máximo confort, se encuentra en completa contradicción con la lógica de la naturaleza, que nos va a destruir si continuamos por esa vía. Porque la naturaleza tiene su propia lógica y sus propios intereses. Pero yo no puedo ni diluir los deseos de la humanidad, ni diluir las necesidades o la lógica de la naturaleza. Tengo que vivir en esa contradicción, y aprender a vivir en esa contradicción implica también estar abierto a la posibilidad creativa de apropiarme de esa contradicción y ser capaz, por ello, de pensarla genuinamente para poder transformarla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo mismo ocurre en las relaciones interpersonales. Yo soy Manu, ahora pongo un ejemplo personal, pero yo soy Manu y ahí la ven a Agus. Manu y Agus son dos personas diferentes que se encuentran. Los intereses de Manu y los intereses de Agus no son perfectamente encajables. No somos una persona, somos dos personas. Como somos dos personas, existe una contradicción inherente entre dos personas que se encuentran. Y la tarea de una relación es vivir esa contradicción plenamente. Vivir plenamente la contradicción es vivir plenamente nuestra vida. Es aceptar gozo y vacuidad. Gozo y vacuidad quiere decir que hay un choque que es un choque, un problema, una dificultad que se vuelve el origen o la fuente de nuestra creatividad y de nuestra vitalidad. ¿Ok? Vale, se entiende. Entonces, espero que se entienda, perdón. Entonces, vamos a la meditación. Entonces, ahora nos sentamos a meditar, con todas esas contradicciones, con ese mundo de injusticias y de amor, con ese mundo de dolor y de placer, con ese mundo de riqueza y de pobreza. Y nos vamos a tener que sentar con toda esa contradicción que somos los seres humanos y cada uno de nosotros, para encontrar una respuesta. Porque podemos seguir peleándonos toda la vida con nosotros mismos, tomando posiciones, etcétera, pero a menos que nos sentemos con el problema que tenemos cada uno de nosotros, la solución que nosotros puntualmente demos en cada momento no va a aparecer. Porque nos estamos negando a afrontar vitalmente esa contradicción. Vale. Entonces empezamos la meditación. Y hoy vamos a trabajar sobre el tema de la atención aplicada a diferentes aspectos de nuestra experiencia. Cada una de las meditaciones que vamos haciendo, he decidido hacer un pedacito de una sadhana. Y si ustedes me siguen durante la semana, al final del curso van a tener una práctica de meditación para... No quiero ser un poco, porque no es por mí, no lo inventé yo la meditación, es algo que recibí, pero que es para toda la vida. Si tú aprendes a hacer este ciclo meditativo, tienes toda la esencia de todas las enseñanzas del Buda. Todas las enseñanzas del Buda desde el principio hasta el fin. Entonces tú te sientas todos los días y empiezas a trabajar con ello, y puede ser un instrumento. Yo hace 30 años que hago la misma meditación. Y nunca, no ha habido ni un solo día que la meditación me haya traicionado. ¿Por qué? Porque son herramientas para asumir la contradicción, asumir la realidad. Y puede ser vibrante. ¿Ok? Vale. Entonces, empezamos con lo más básico. Lo más básico fue sentarnos, asumiendo cuerpo, mente y mundo, natural y social, como el punto de partida. O sea, dando un compromiso de estar en el mundo como punto de partida. Y notamos que el primer conflicto que tenemos es que entre la realidad y el yo existe una contradicción, una pugna, porque el yo tiene unos intereses especiales. ¿Cuáles son? Conseguir placer y todas sus iteraciones,
y evitar el dolor y todas sus iteraciones. Iteraciones es decir, todas sus derivaciones. ¿Ok? Pero la mente iluminada, o sea, una mente despierta, no puede quedar atrapada en el deseo de quiero felicidad, quiero placer y no quiero sufrimiento. Porque si solamente quiero placer y quiero sufrimiento, cancelo la realidad, porque la realidad es mucho más rica que el placer y el dolor. Para poder abrirme tengo que decirle al yo, para un minuto. Yo ya sé que ahora te sientes cansado, pero vamos a ponerlo porque quiero ver, quiero sentir. Cuando veo a mi hijo me puede enojar, pero si yo quiero saber qué me pasa con mi hijo, tengo que poner a un costado mi enojo para ver a mi hijo de manera desnuda. Si yo sigo mi enojo, no puedo ver lo que tengo delante. Si yo sigo mi deseo, no puedo ver lo que tengo delante. Si yo sigo mi envidia, no puedo ver lo que tengo delante. Si sigo mi orgullo, no puedo ver todas esas emociones negativas basadas en la lógica del yo, cancelan mi mirada. Es como un velo que tengo sobre la realidad. Entonces, el primer paso es distinguir entre el mundo que habito, nuestro ser en el mundo y ser con los otros, dirían los fenomenólogos, y el trabajo del yo, la lógica del ego, que es una lógica puramente instrumental. Hiperindividualismo, ¿se acuerdan, no? Cuando hablamos de la sociedad moderna. El individuo ante todo, primero. Razón instrumental, quiero conseguir algo, quiero extraer placer y bloquear el dolor. Y atomización social, me quedo solo. Y entonces tengo que, en cierto modo, desautorizar ese yo. Primer apunte. Y eso es lo que hago cuando me siento. Y simplemente observo el cuerpo, la mente y el mundo que me rodea. Viene el yo, lo dejo pasar. Segundo punto. Empezamos a trabajar sobre a empezar a ganar cierto músculo. Y entonces adoptamos la práctica de la serenidad. La práctica de la serenidad nos dio la posibilidad de anclar a través de la presencia en la respiración nuestra atención en el presente. Y eso nos dio mayor capacidad de enfrentarnos a esa contradicción. Ahora podemos ver la contradicción como un barco que está navegando en el océano. El barco va navegando en el océano y puede ver las olas, las tormentas, etcétera, pero sigue su rumbo, continúa su rumbo, continúa, y esa es la respiración. La respiración es eso, pero no cancela lo que está alrededor. Todos los conflictos se presentan, pero aquí hay un navegante que está ceñido a su nave y esa nave es la respiración. ¿Ok? Y ahora va a pasar, pero en la meditación budista se caracteriza por, especialmente en la tradición de la que provengo, que es el Mahayana y específicamente en la tradición del Amazon Kappa, se enfatiza mucho de que la meditación tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de la estabilización, que es lograr que la mente esté presente de manera serena, de manera relajada y de manera despierta, vigilante. Y una segunda meditación que es reflexiva. Se necesita una comprensión profunda de la experiencia que tenemos. Necesitamos una mente tranquila, que entienda lo que está ocurriendo, que sea capaz de comprender la naturaleza de este momento. Y eso es lo que es la práctica de Vipassana, que es la que vamos a trabajar hoy. La práctica que me queda poco tiempo. Entonces lo vamos a hacer en la meditación. Pero ahora explico en 5 minutos de qué se trata. Y después en la meditación lo vemos directamente. La práctica de Vipassana es la aplicación de la atención que pusimos a la respiración, la aplicación de la atención que pusimos a nuestra experiencia desnuda, pero ahora a esto se le suma una comprensión analítica para poder ver cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra sensibilidad, qué está pasando, qué significa ser un cuerpo, tener una existencia encarnada, y ver cómo se despliega en el escenario del presente el mundo fenoménico que da forma a la realidad que habitamos. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de poder
comprender profundamente quiénes somos, lo cual supone, en primer lugar, descubrir, no ya intelectualmente, sino poder ver de manera desnuda la realidad de dukkha, la profunda insatisfactoriedad que tiene nuestra existencia momento a momento, que es lo que hace que continuamente estemos corriendo y escapando del presente. No escapamos del presente porque sí, ¿no? No agarramos el móvil porque sí, no nos entretenemos mirando tonterías porque sí, no andamos como locos porque sí. Andamos como locos, sencillamente, porque la realidad es que nuestro presente es incómodo. Es muy incómodo estar presente. Por eso, uno diría, lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué hay más fácil que sentarse? Si le digo a alguien, siéntate y mira la respiración, es lo más, tendría que ser la cosa más fácil del mundo, porque no te estoy pidiendo que estudies ser y tiempo. O sea, no te estoy pidiendo que me resuelvas una ecuación matemática de alto nivel, ni que me expliques cuál es, qué significa la teoría de fases en la física cuántica. No te estoy pidiendo nada de eso, te estoy pidiendo simplemente que te sientes y mires la respiración. Y la gente, oh, no puedo, es terrible, es asfixiante, no sé cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es incómoda, es inconveniente. Y no puedo estar con ella, y no sé cómo lidiar con esta incomodidad. Y tengo que aprender a hacerlo. Entonces, para aprender a hacerlo, primero me siento y empiezo a relajarme. Y luego empiezo a mirar el cuerpo. El cuerpo en toda su profundidad. Veo su superficie, su estructura, su interioridad, veo mi cerebro, o imagino cómo está conformado, etcétera, etcétera, y veo que es dukkha. Veo sus tensiones, su dolor, pero al mismo tiempo hay un gran gozo de poder ver lo que soy como ser corporal. Y por cada cosa que va pasando en el momento presente, por cada sonido que surge, cada color o forma que se manifiesta, cada sensación que tengo en el cuerpo, etcétera, etcétera, se produce un sentimiento. Continuamente mi cuerpo está moviéndose en función de lo agradable, lo desagradable, lo que hace el calor, el frío, el ardor del cuerpo. Y tengo que aprender a escuchar ese cuerpo y escuchar cómo la sensibilidad responde a cada una de las torsiones de esa corporalidad. Pero también soy una máquina de producir pensamientos, imaginación. El otro día estaba leyendo un texto de neurociencia con el que estoy traduciendo, etcétera, que el estado estacionario de la mente es el momento en el momento en el que no tenemos nada que hacer, que los neurocientíficos lo conocen muy bien, porque es el momento que meten a la gente en el escáner, ¿no? Le dicen a la persona, meten a la persona dentro del escáner y le dice, el tipo no tiene nada que hacer en el escáner. Quiere decir que el cerebro no tiene actividad. El momento en el que no hay actividad está medido por los neurocientíficos, que el cerebro naturalmente produce infinidad de trabajo, empieza a dar vueltas y vueltas y se producen explosiones cerebrales que son que se traducen en qué? Imaginación, pensamos cualquier cosa, nos vienen memorias a la cabeza. Es decir, que nuestra mente está continuamente produciendo, no voy a llamarlo basura, digamos, actividad eléctrica que se traduce en pensamientos, memorias, imaginación, temores, miedos, interpretaciones infinitas. Se encuentran dos personas en un bar y se pasan 3 o 4 horas imaginando por qué lo dijo por esto, lo dijo por aquello, qué desgraciado, mira lo que dijo aquel, mirá, viste lo que llevaba, tenía una cartera roja, ay, qué mal gusto, y esto y aquello y lo demás allá, y lo dijo, y no paramos. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? La mente. Y finalmente, el mundo que se despliega a nuestro alrededor. Que ese mundo que se despliega alrededor es el mundo que producen nuestros ojos en contacto con los fenómenos materiales, con los sonidos, etcétera, y creamos un mundo. Y ese mundo aparece de una manera muy particular que tenemos que conocer y que tenemos que investigar, y es insaciable la mente que conecta con nosotros mismos y empieza a enamorarse de la propia experiencia. Y entonces, ¿qué descubrimos? Lo que decíamos así, no solamente es dukkha, es decir, insatisfactoriedad,
sino que también es un flujo imparable de cambios, de transformaciones. Nada está estático, todo se mueve, todo se transforma, todo es producto de ese cambio permanente que es la vida misma. Y por último, el descubrimiento de que el yo sólido, concreto, que nosotros creíamos que éramos, en la práctica meditativa empieza a disolverse y descubrimos pura relación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en esta práctica. Por lo tanto, ahora vamos a apagar la cámara y vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica de 15 minutos. Luego vamos a parar 5 minutos y vamos a volver a hacer para preguntas, respuestas, comentarios, etc. ¿Ok? Vale. Vamos a comenzar estableciendo una postura que exprese nuestra voluntad de estar presentes. Y vamos a relajarnos en esa postura. Vamos a poner el cuerpo en reposo, sin expectativas. Porque puede que en este momento el cuerpo se sienta cansado, el cuerpo se sienta movido, dolorido, lo que sea. Vamos a reposar en nuestro cuerpo presente. Vamos a reposar en el silencio interior. Vamos a permitirnos guardar silencio interiormente. No comentar lo que nos pasa. No interpretar lo que nos pasa. Lo cual no significa que la mente se va a quedar vacía. El yo va a ser silencio, pero la mente va a continuar siendo activa. Lo cual quiere decir que vamos a seguir escuchando actividad, viendo imágenes, teniendo recuerdos y toda clase de cosas que hace la mente, que las hace por sí misma. Pero el yo está en silencio. Vamos a prestar atención a lo que nos rodea, nuestro cuarto inmediato, nuestra habitación. Vamos a sentir la atmósfera a nuestro alrededor, vamos a sentir el cojín o la silla donde estamos acomodados, conscientes de los sonidos que nos rodean. Y también conscientes del mundo inconmensurable que sostiene este momento, pero que es invisible para nosotros. La ciudad, el mundo, el planeta, el universo entero que hace posible que esta burbuja, casi esta ilusión que es el momento presente.
Cuando estemos listos, vamos a llevar la atención a la respiración. Vamos a sentir el aire que fluye, cuando inhalamos y exhalamos. Sentir la vida del cuerpo en esa respiración. Y nos damos tiempo, casa, cada día, vamos a descubrir que pese al barullo, al ruido, exterior e interior, podemos cultivar una experiencia de paz, de serenidad. No porque no haya ruido, no necesariamente porque la mente se silencia, sino porque somos capaces de separar al yo a través de la atención del resto de la experiencia y anclarla en la meditación. De esta manera nos apropiamos de la experiencia y la transformamos. Normalmente estamos alienados. Pensamiento nos lleva a un lado, otro pensamiento nos lleva a otro. Una emoción nos tiene atrapados, luego nos suelta para que otra emoción nos mantenga cautivos. Y así sucesivamente, día tras día, minuto tras minuto. Atrapados en nuestro iPhone mental. No logramos cierta estabilidad, vamos a notar esa esfera que es nuestra experiencia presente en el centro del cuerpo. Cuerpo que somos. Esta piel, esta carne, estos huesos, este cerebro con su sistema nervioso, este corazón con su sistema circulatorio, pulmones que se expanden y se contraen como centro del aparato respiratorio. Ese aparato digestivo que continuamente llama nuestra atención, con el cual vivimos un poco de espaldas. Tenemos que familiarizarnos con el cuerpo. Explorar en silencio su estructura anatómica. Y entender que estar vivo implica sentir. Somos seres sintientes, seres motrices y seres sintientes.
Sentir desde la coronilla a las plantas de los pies, lo agradable y lo desagradable, placentero y lo doloroso. Y en esta práctica me abro enteramente a este cuerpo, a su fragilidad. Me hago amigo de este ser vulnerable que soy. Y noto mis resistencias, mis expectativas, mis aversiones, mi impaciencia con el cuerpo. También el poder que tienen las sensaciones, los sentimientos, un pequeño dolor, una pequeña incomodidad, perturba el momento presente hasta el punto de hacerme interrumpir la práctica. No solamente sentimos el cuerpo, sentimos lo que pensamos, sentimos nuestras memorias, sentimos los futuros posibles, la imaginación. A veces nos regala en sueños, pero también muchos miedos. Que nos tortura con sus interpretaciones, con sus ansias de revancha, con sus prejuicios. Y luego vemos el mundo que nos rodea a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra nariz, nuestra boca, todo nuestro aparato táctil distribuido en cada poro de nuestro cuerpo, que parece fabricar un mundo de colores, de formas, de sonidos, de aromas a nuestro alrededor. Y la conciencia mental que pone orden, clasifica, distingue, atiende y utiliza lo que tiene a su disposición. Somos quizá un accidente, pero también una suerte de obra de arte, para ser descubierta, para ser contemplada, para ser transformada. Somos dukkha, contradicción, insatisfacción, sufrimiento, placer, expectativas, frustración, miedo. Pero también somos un flujo incesante que nunca para. Contrariamente a lo que pensamos y lo que sentimos, no estamos solos. Nuestra soledad es una ilusión. Porque solo somos relación.
esta práctica vamos explorando cada uno de estos puntos. Volvemos a casa cada día. Nos sentamos con nosotros mismos para descubrir quiénes somos, cómo existimos y qué podemos hacer con esta oportunidad maravillosa que tenemos de ser humanos. Cerramos la meditación pensando que vamos a comprometernos a cultivar esta presencia, cultivar esta comprensión profunda de nosotros mismos. Esta es la cuarta meditación. Vamos a tomarnos ahora 5 minutos y los que tengan tiempo y tengan ganas, vuelven y charlamos un ratito sobre este tema. Para los que no puedan volver, porque sé que es un horario peliagudo, si pueden trabajar sobre estas meditaciones que hemos hecho durante la semana, mejor, así seguimos avanzando en la propuesta. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, en 5 minutos volvemos.